Damos gracias a Dios. Tenemos la oportunidad nuevamente de poder escuchar su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo estos 4 capítulos que nos van a llevar nuevamente al comienzo de la segunda división de esta profecía. Y vamos a leer nuevamente desde el capítulo 36. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Y dice: y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Así vemos que el rey Sennacherib mandó a su general. Esto era el Rabsacés, y este fue un hombre de mucha confianza. Ni siquiera vemos que descendió el mismo rey, sino que vemos que tenía en tan poca estima, era tan despreciable Jerusalén a sus ojos, que mandó a un hombre de mucha confianza. Bueno, él mismo había dicho que uno de sus generales eran como reyes, y él mismo se veía así. Y Rabsacés no fue un nombre, sino que fue un título. Esto significa jefe de los oficiales. También hay algunas versiones que traducen jefe de los coperos. Y el copero en la antigüedad era un lugar de muchísima confianza. Es un título muy importante, y llegó a ser un representante directo de Sennacherib, este hombre, delante de Ezequías, delante de los embajadores que envió Ezequías. Y dice en el verso 2: y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Bueno, así vemos que viene este general y acampa allí en un lugar estratégico. Este era el lugar donde entraba el agua, la mayor cantidad de agua que proveía el agua a la ciudad de Jerusalén. Y así vemos que el enemigo, este hombre, este general, parece estar en completo control de la situación. Se adueña de la zona, así de la zona que especialmente que suministra el agua, que es algo tan necesario para la subsistencia. Y todo esto lo hace para atemorizar al pueblo de Dios. Él quería atemorizar a Israel. Y especialmente lo que vamos a ver es que él quiere exigir una rendición sin la necesidad de usar la fuerza, sin pelear. Y esto es tan significativo aquí, el lugar donde él se acampó con todo su ejército, porque aquí también, 28 años antes, Isaías se había encontrado con Acaz, con el rey Acaz, en el camino yendo para la heredad del lavador. Habíamos visto que esto nos habla de la palabra. Y así el enemigo, hermano, se quiere apropiar de todo. Y él no quiere que el creyente escuche la palabra, porque sabe que un creyente que escucha la palabra es un creyente victorioso. Y trata de que le falte, trata de buscar muchas maneras. Porque cuando vemos en la antigua situación que pasó Acaz, Dios allí se encontró con este rey que era un rey también que no tenía fe. Sin embargo, Dios allí comienza a hablarle a este rey por amor a su pueblo, y allí hay victoria. Y así es cuando nosotros escuchamos la palabra. Ahí estamos en la heredad del lavador. Ahí el Señor empieza a lavarnos, empieza a lavar nuestros pies. El Señor no necesita limpiar nuestro corazón. Nuestro corazón ya fue limpio una vez y para siempre. Dios no ve pecado en usted. Pero sí empieza a lavar
nuestros pies, nuestro andar. Entonces el andar empieza a ser un andar de fe. Y a ese andar es lo que le teme el enemigo. Por eso, como es estratégico lo que hace aquí. Si nosotros no escuchamos la palabra, hermano, vamos a ser creyentes derrotados. Tenemos que ir y transitar por el camino de la heredad del lavador, que nos lleva allí. Ese es nuestro lugar. Y si nosotros no escuchamos la palabra, vamos a escuchar la voz del enemigo. Y eso es justamente lo que quiere hacer. Vamos a ver que él habla grandes cosas. Y dice en el verso 3, y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asab, canciller. A los cuales dijo el Rabsacés, decir ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Y aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que con él confían. Y acá vemos que un poco él logra lo que quiere hacer. ¿Qué diferencia? Vemos a Acaz, un rey infiel, reunido en este lugar, en este mismo lugar, 28 años antes, reunido con Isaías. Isaías, por mandato de Dios, sale al encuentro de este rey infiel. Pero vemos ahora, en este mismo lugar, que el enemigo es el que habla. Él tiene la palabra, él busca tener la palabra. Y hermanos, si usted se pone a hablar con él le va a conversar todo el día. No tiene problema de hablar. Tiene una capacidad de hablar y siempre va a hablar de sí mismo. Y no te dice en el verso 4, a los cuales dijo el Rabsacés, decir ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Note el título que él se pone. Él se presenta así grande, como el único, el mejor. Y este título que él se pone del gran rey se entiende como si fuese un rey universal. Y otra vez vemos que ellos siempre buscaron realmente ponerse sobre otros reyes, y esa es la carne. La carne siempre busca señorear sobre otro. Si la carne ve que alguien es rey, bueno, la carne busca ser el gran rey. Y esto va a ser el sentir también del anticristo en los últimos días. Por supuesto, esto todo ya hemos visto, usurpando el título del Señor. Él será el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero él asimismo se ve de otra manera. Vemos que este rey se ve de esta manera. Y por supuesto se burla de Dios, se burla de su pueblo. Y vemos que también le dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Verso 5. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías, palabras vanas. Ahora bien, dice, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Note cómo el enemigo sabía los planes de Israel. Habíamos visto cómo Dios le había advertido. Y cuando leíamos, a mí me llamaba la atención que Dios tanto le advirtió que no vayan a buscar ayuda a Egipto. Y esa es nuestra debilidad. Y ahora vemos que el enemigo se burla de ellos. Y le vuelve a decir lo que Dios ya les había dicho. Dios ya le había dicho esto por boca de Isaías. Y vemos que
él le dice, ahora bien, ¿en quién confías para que te rebele contra mí? Dice el verso 6 aquí que confías en este báculo de caña frágil. ¿Cómo le describe bien a Egipto? Y dice en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, dice, y le atravesará. Tal es Faraón, dice el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y bueno, y así se burla de ellos y le dice lo mismo que Dios le había dicho. Y así el enemigo realmente sabe la palabra. Él conoce la palabra de Dios y sin duda habrá escuchado lo que Isaías profetizaba. Y usa la palabra, la misma palabra que Dios le había dicho. Pero note que el enemigo no puede usar la palabra para que el pueblo de Israel confíe en Dios. El enemigo conoce bien la palabra de Dios y la conoce mejor que muchos de nosotros. Realmente a veces nosotros pensamos que el enemigo no conoce la palabra. No, él conoce la palabra. Pero él nunca va a usar la palabra para que usted y yo confiemos en Dios. Él no está usando la palabra de Dios para tener misericordia, sino que va a usar esta misma palabra que dijo Isaías para desanimar al pueblo. Y así hace el enemigo, hermano. Así vemos que el enemigo utiliza también la palabra de Dios. Pero él es padre de mentira. Y aun si quiere pronunciar bien la palabra, no le va a salir, como vamos a ver. Más adelante vamos a ver que el mismo enemigo está un poco confundido. Porque su naturaleza es en contra de la naturaleza de Dios. Dios es verdad. En su naturaleza Dios es la verdad. Él es la verdad. Él es el amor. Así habíamos estado estudiando, como el hermano enseñaba. Esa es su naturaleza. Y la naturaleza de Satanás es totalmente diferente. Por eso no puede pronunciar la palabra sin tergiversar, sin torcerla, sin mezclarla. Y así usa la palabra. Y así también muchos falsos en este tiempo utilizan la palabra de Dios. Pero su plan no es darle al hombre salvación, sino que es el mismo plan que el enemigo tiene siempre. Es tratar de robar, es tratar de destruir, es tratar de confundir más al hombre. Este es el plan de Satanás siempre. Y vemos cómo realmente Rabsaces, si nos ponemos a mirar, él podía ver la realidad de la debilidad de Egipto mucho mejor que muchos de los líderes de Judá. Habíamos visto cómo ellos se habían juntado en secreto y Dios estaba allí. Dios estaba, pero nadie le consultó a Dios. Pero Dios ya le estaba diciendo que no se apoya en Egipto. Y este hombre vemos que sabe la realidad. Y así vemos que este hombre es un hombre sabio. Sabe hablar bien, tiene conocimiento de cada cosa. Y cuando nosotros vemos la historia, ahora ya mirando la historia secular, Asiria ya había derrotado al ejército de Faraón para cuando vino a Jerusalén. Y este hombre no estaba hablando solamente jactándose de cómo era el ejército de Egipto o cómo era Faraón. Él estaba hablando con conocimiento de causa, porque el ejército de Egipto a ese momento ya había sido derrotado. Y él trata de hacer con sus palabras, trata de exponerles a ellos al ver su torpeza, especialmente la torpeza, su equivocación, especialmente de aquellos líderes de Judá que no pudieron confiar en Dios. Y así viene el enemigo, que tremendo, cómo él sabe hablar, cómo él sabe decir. Y dice el verso 7, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá, a Jerusalén, delante de este altar,
adoraréis? Bueno, vemos que este hombre realmente está bien enterado de las cosas, aparentemente. Y así realmente el enemigo sabe realmente nuestra condición, pero lo que realmente muchas veces pasa por alto es algo que es muy importante, que Dios está con nosotros. Y cuando vemos la realidad de todo esto, Ezequías había llevado adelante algunas reformas y había quitado, sí, de Jerusalén y del reino del sur, los lugares altos a otros cultos, a Baal, a Tarté. Pero note que aquí este hombre está tratando de confundirles. Y dice este hombre, si me decís, dice, en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Vamos a ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 del segundo libro de Reyes, y vamos a leer desde el verso 1. Y dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos aún la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Así esa serpiente era una señal, un símbolo nada más. Pero así es el hombre, queda pegado al símbolo y le da más valor al símbolo que la sustancia. O sea que este rey era de fe, porque para quebrar esta serpiente realmente tuvo que tener fe y tuvo que entender bien el propósito de Dios. Porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Nehushtan. ¿Qué significa esto? Es cosa de bronce. Es una cosa. Así son los símbolos. Tenemos muchos símbolos que nosotros, el Señor nos mandó a hacer, pero son símbolos. Lo importante siempre va a ser la sustancia, no los símbolos. Algunos espiritualizan los símbolos, pero son símbolos. Esto dice, hablando por ejemplo de la cena del Señor, hablando de una cosa, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, dijo Jesús. Pero bueno, este no es nuestro tema. Así vemos que Ezequías había llevado adelante alguna reforma, pero fue para el bien de Israel. Y vemos que este rey primeramente le dice, y aquí primeramente dice, confías en este báculo de caña frágil que es Egipto, dice. ¿Y cómo conoce el corazón del pueblo de Israel? Y también se anticipa a la respuesta de los siervos que Ezequías había mandado. Porque sin duda mientras ellos le escuchaban, pensaban, es cierto, sí, Egipto cayó. Pero sin duda en su corazón ellos estaban diciendo, bueno, pero Dios nos va a ayudar. Y parece que antes de que ellos le contesten, él se anticipa y le dice, ¿no es este? Dice, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Un hombre muy hábil, un hombre muy astuto. ¿Y cómo trata de envolver realmente al pueblo de Israel, a los siervos que estaban escuchando, a los siervos de Ezequías? Porque realmente ellos estaban en apuros. Y así trata de confundir con sus preguntas. Y le dice, bueno, antes por lo menos tenían muchos altares para pedir ayuda. Pero ahora desde que Ezequías llegó, solo le queda un solo lugar, dice. Ahora tienen un solo Dios nomás. Antes por lo menos por las dudas había más altares. Siempre es mejor tener más.
Nos imaginamos escuchando realmente al pueblo y quizá muchos israelitas asintiendo a lo que decía este general. Al final todo es culpa de Ezequías, de todo lo que hizo Ezequías. Y así, hermano, quería envolver. Y así también el hombre natural. El hombre natural confunde y trata muchas veces a la fe que nosotros profesamos como una religión. Y dice, sí, todas las religiones son iguales. Y trata la fe como una religión, pero no es así. Nosotros no somos una religión, porque Dios no mandó ninguna religión al mundo. Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Y por medio de la fe en Jesucristo, el hombre es salvo. Y esa fe Dios le da al hombre para que siga viviendo una vida de fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios invita al hombre que no tiene fe a vivir una vida de fe. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, decimos. Este es el evangelio de fe, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia que tiene poder. Ninguna religión se puede comparar, porque la religión se basa en lo que el hombre hace por Dios. Pero la salvación es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo, por el hombre pecador y enemigo. Así estamos estudiando, muy hermoso, en el Evangelio de Juan. Pero el hombre mezcla todo. Y así realmente este hombre tiene un interés que queda al descubierto. Porque lo que quería era quería engañar con sutilezas al pueblo de Dios. Y especialmente tenía algunos motivos de ser tan conversador, muy conversador este hombre. Y esta es la manera de Satanás. Él trata siempre de confundirnos. Así desde el principio vemos que hizo con Eva. Se pone a charlar un ratito y sin que esté su cabeza presente. No está su cabeza, no está Adán. Salió Adán, no sabemos dónde fue. Pero ella toma el lugar y dice, yo voy a definir la cosa. Y la serpiente le habla. Y así realmente somos nosotros. Nosotros necesitamos depender del Señor. Necesitamos depender de la palabra de Dios. Porque el enemigo también busca persuadirnos de muchas formas. Dice, primeramente vamos a ver en Gálatas capítulo 2, en el verso 18. Gálatas capítulo 2, en el verso 18. Primeramente el apóstol Pablo dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cómo el enemigo trata muchas veces de que nosotros volvamos a edificar lo que quedó atrás, lo que no nos sirvió? Todo aquello que para Dios realmente no llega a alcanzar ni a servir, para que Dios diga, bueno, es merecedor de algo, de una bendición, por lo menos. Los Gálatas se hicieron transgresores. Y en este caso vemos que Ezequías había destruido, pero el enemigo le quería llevar con su persuasión, por lo menos, dice, antes tenían más altares, dice. ¿No son todos los altares que destruyó? Con mucha capacidad de habla. Israel se iba a volver transgresor si escuchaban a este hombre, un hombre muy persuasivo. Así hay hombres que tienen esa capacidad de persuadir, de convencer. Dice en Colosenses capítulo 2, en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así es realmente el hombre. Dice también en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así es el error, así es especialmente el que utiliza como recurso el error. La verdad no le va a apoyar, pero dobla la palabra de tal forma que termina yendo para la dirección que él quiere. Y al final, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántos hermanos han sido persuadidos por el error? Los Gálatas fueron persuadidos para ir nuevamente en pos de la ley, en pos de los mandamientos. Hermano, y esto parece que no fuera posible. Pero ¿cuántos hermanos hoy están tratando de guardar la ley? Y dice, bueno, la ley. Y si es posible, vamos a hablar un poco en hebreo también. Yo no estoy hablando de muchas veces tenemos que explicar un significado en la palabra. Pero ¿cuántos hermanos son persuadidos a edificar lo que ya nosotros habíamos realmente destruido? Toda base, todo apoyo legal de justicia propia para andar con el Señor, que sabemos que no es necesario. Somos invitados a andar por fe. Y la fe no necesita cosas visibles, no necesita símbolos. Acuérdese que Dios no necesita que usted le hable en hebreo, porque Dios responde a la fe. Si usted tiene fe, bueno, el lenguaje de la fe es el lenguaje del hombre nuevo. Dios responde a la fe. Y Dios ve la fe. Y no necesita lenguaje ni palabras. Pero el hombre necesita muchas veces hacer algunas cosas para poder confiar de que Dios está con él. Y entonces edifica lo que antes destruyó, se vuelve transgresor. Y así el enemigo hace, hermano. Busca que seamos transgresores, que nos volvamos atrás. Y esto es por la persuasión. Usa la persuasión, así como este hombre habla. ¿Cuántos que están predicando usan la persuasión para hacerle desviar a nuestros hermanos? La persuasión es la capacidad o la habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos. Es la capacidad de hacer que una persona piense o haga determinada cosa, sin el uso de la fuerza. Y esto es lo que estaba tratando de hacer este hombre. Estaba tratando de persuadir a Israel. Y antes de que hable ya le dice, bueno, pero tal cosa. Hasta ahora ellos no hablaron, habla él. Y dice en el verso 8, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Y realmente aquí vemos otra vez la manera de operar de Satanás. Vemos que su estrategia se basa en su conversación. Él es un hablador. Él sabe disputar. Y muchos hombres que son disputadores, que tienen una hábil oratoria, que saben hablar bien, hermano, son usados por el enemigo. Él quiere, hermano, que Judá se rinda. Él quiere que esta nación se rinda sin pelear. Este es el deseo. Y así muchas veces también hace con nosotros. Muy hábil es el enemigo, hermano, y nosotros necesitamos conocer la manera en que opera Satanás. Él hace todo esto y se muestra tan interesado, parece, en ayudar y en aconsejarle para que ellos no le vaya tan mal la cosa. Hermano, este general tenía un ejército bastante y muy superior. Él pudo haber atacado a Jerusalén sin necesidad de venir a dar su pequeño y hábil discurso. Él no necesitaba hablar.
Pero vemos que este hombre quería provocar miedo, quería provocar terror, se engrandece ahí delante de Israel y quiere causar más desesperación, más desánimo, porque no quiere pelear. Y así la mayoría de las veces el enemigo gana algunas batallas al creyente sin pelear. Así es, hermano. Muchos tienen miedo de Satanás. Y dicen, no, porque Satanás hace así, tiene poder. Pero, hermano, la mayoría de las veces él nos saca nuestras bendiciones sin mover un dedo. Nosotros vemos que muchos quieren ir y ocuparse en echar fuera demonios y así. Quiere ocupar su vida en eso. Pero, hermano, no hay que atender tanto eso. Yo no le digo que descuide tampoco. Pero, hermano, ¿cuántas cosas el enemigo está haciendo para robarnos? Para quitarnos lo mejor. Él nos persuade. Su persuasión es peor que su fuerza. Porque todo lo que él pueda generar o hacer contra un hijo de Dios tiene un límite, como vamos a ver ahora. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5. Vamos a ver otra vez el ejemplo de los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer versos 7 y verso 8. Y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros ibas bien. Los Gálatas estaban corriendo bien. Pero hubo un estorbo. Y dice el verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos corrían bien, pero vino el enemigo, vinieron maestros de error. Y note que el enemigo aquí no se presentó con un palo, no fue la persecución. La persecución no fue hombres llenos de maldad con un propósito religioso, inspirado por el mismo Satanás, persiguiendo a la iglesia. No fue así. ¿Qué utilizó en este caso el diablo para robarles lo mejor a los Gálatas? La persuasión. No hizo fuerza, no hizo nada, pero les persuadió. Y dice, vosotros corrías bien, dice. Vosotros corrías bien. Y así vemos cómo el enemigo obra, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a conocer las armas del enemigo. Porque es muy fácil, hermano. Es muy fácil ver cuando el enemigo se manifiesta. Vamos a ir a liberar a una persona. Pero cuando se manifiesta, hermano, y nosotros no vemos, ahí está el problema. Porque perdemos más. Cuando hay un endemoniado, se ve con fuerza, se muestra grande, se revuelca en el piso. Pero vamos a orar y se va a liberar. Tenemos el nombre de Jesús, un nombre de autoridad. Pero ante la persuasión del enemigo, ante esas palabras convincentes, razonables, razonadoras, que nos hacen razonar también a nosotros las cosas espirituales, bueno, allí solamente la fe puede llegar a vencer. Nadie os prive de vuestro premio, porque es más grande lo que el enemigo hace con persuasión que lo que hace con fuerza. Cuando el enemigo se levanta con fuerza y persigue a la iglesia, aún escondido la iglesia se junta y ora, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Faraón persiguió a la iglesia, Herodes persiguió a la iglesia, Roma persiguió a la iglesia. En el tiempo de los macabeos persiguieron a la iglesia, persiguieron a Israel. Pero solamente hicieron que cuando más le perseguían, más se multiplicaban, más se tomaron del Señor. Pero con la persuasión el enemigo, hermano, logra frenar
el avance del creyente en su carrera. Es muy hábil su oratoria, hermano, pero nosotros vemos cómo el enemigo opera. Y Pablo estaba totalmente consternado. Ojalá se mutilasen, dijo, aquellos que molestan, dice. Y bueno, hermano, necesitamos aprender para realmente no entrar en este juego que el enemigo quiere hacer. Y tenemos que ver cómo Dios ve. Satanás no quiere un pueblo que conozca la palabra. Satanás no quiere un pueblo que conozca y que confíe en la obra de Cristo, en la obra de redención. Porque Él dice ser superior y Él quiere que el creyente crea que Él es superior, que Él puede morder con su diente, porque Él tiene que mostrarse como un león rugiente. Y así lo mismo, hermano, vemos que Él hizo siempre. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Dice en el verso 5: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Note cómo se mostró acá tan grande otra vez el diablo mismo. Y dice en el verso 6, y le dijo el diablo al Señor: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder y dominio y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Otra vez vemos que al mismo Señor viene este charlatán, conversador, y dice: usted aquí puede ahorrarse el sufrimiento de subir a la cruz. ¿Para qué va a pelear? ¿Para qué va a sufrir? Yo le voy a dar todo. Yo te daré, le dijo al Señor. Trató de evitar, hermano, el enemigo su derrota. Él sabía que el Señor iba a pelear y que Él había venido para derrotarle, para exhibirle públicamente como vencido, como derrotado en la cruz. Pero vemos que sutilmente le dice: no hace falta subir a la cruz. Yo te daré, dice. Pero el Señor le venció. Y ya aquí le venció. Y dice en el verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le venció usando la palabra. Y como el enemigo, hermano, sabe que el creyente es vencedor. Pero como el enemigo muchas veces trata de vencernos, trata de convencernos de que no es así. Nosotros, hermanos, somos vencedores por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores. Pero muchas veces Él nos mantiene en desánimo, nos mantiene caídos por causa, hermano, de no creer la palabra, por causa de escucharle. Hermano, Él le va a hablar toda la noche si usted le deja. Y hay hermanos que no sabemos, a veces en su predicación hablan y dicen tantas cosas y hablan en contra de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, dice Satanás. Yo no le digo que le vaya a tentar, pero vamos a ver cómo la palabra nos enseña. Tenemos que ver cómo Dios ve y no siempre estar teniendo cuidado. Va a llegar un momento, hermano, que usted va a crecer y va a ver que el enemigo va a tener cuidado de usted y de la palabra que usted cree. El enemigo tiene miedo de un creyente que toma la palabra, por eso él no quiere confrontar. Tenía un gran ejército este hombre, pero viene a tratar de vencerle por medio de la persuasión. El enemigo sabe que cualquier hijo de Dios, aún el más chiquito, está sobre él. Está sobre él.
El Señor subió a lo alto sobre todo dominio, poder y autoridad. Y así también Él nos puso en ese mismo lugar a todos nosotros. ¿Qué falta, hermano? Tomar nuestro lugar por la fe. En Colosenses capítulo 2, dice en el verso 15. Colosenses capítulo 2 en el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, hay muchos grados de maldad. Hay príncipes, hay huestes. Pero el Señor los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy nosotros tenemos que pelear. Pero cuando nosotros nos damos cuenta realmente que la pelea es espiritual, empezamos a ver también la ventaja que tenemos. Empezamos a ser contagiados de esta victoria que el Señor ganó. ¿Por qué David tuvo valientes? Bueno, porque él contagió a muchos. Él venció al enemigo. Él había vencido a Goliat, la más grande victoria que el pueblo de Israel podía contar. Y todos sus valientes se sentían realmente contagiados por la valentía de David. Y así nosotros, mirando al Señor, Él es nuestro ejemplo. Él exhibió públicamente en la cruz al enemigo derrotado. Y nosotros también, por la fe, hermano. Pero, hermano, también tenemos que entender cómo Él opera. No hay que tener tanto temor a lo visible. Muchos tienen miedo al trabajo, a los trabajos que le puede hacer, que hay esto y lo otro. Pero lo peor, hermano, es su engaño. El razonamiento operando. Él opera a mayor escala y su productividad es más grande, hermano, por medio del error, por medio de la falsa doctrina, por medio de las sutilezas. Entonces nosotros vamos poniendo las cosas en su lugar. El hermano que no tiene enseñanza se dedica solamente a hacer eso. Y no está mal, hay que hacer liberación. Pero note, hermano, aquí. Acá nosotros tenemos que pelear, pero tenemos que usar la palabra de Dios. Y para poder pelear, aquí necesitamos conocer la palabra, como hizo el Señor. El Señor utilizó la palabra. Pero no es que Él sacó la palabra así de una galera, como hace un mago. Él de pequeño creció en gracia y en conocimiento. Él se preocupó desde niño en conocer la palabra. Y así nosotros somos llamados a conocer, hermano, las promesas, la palabra de Dios para poder hacer frente al enemigo. Porque no ignoramos sus acechanzas. Y tenemos la ventaja que el Señor, nuestro valiente Señor, ya le exhibió públicamente a vergüenza. Así es, y esto tenemos que declarar por la fe. Porque va a venir, hermano, a burlarse de nosotros. Va a venir en el momento que usted esté derrotado, que usted esté caído, que usted esté un poco desanimado. Va a venir a ponerse como alguien grande, aparente. Pero ahí usted va a ver la palabra. Ahí es momento, hermano, de tomarse del Señor. Así, un gran arma utilizada del enemigo es el temor, el terror. Podemos ver una cita más. Vamos a ver en primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 4. Vamos a ver justamente esta cita. El enemigo se viene con su apariencia, con su temor. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer desde el verso 4. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero viejo, grande, el cual se llamaba Goliat.
Goliat. Su nombre significa despojado como cautivo. Ya su nombre dice lo que es. Y dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué va a pelear? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta es la manera de operar del enemigo. Él quiere ganar la batalla sin pelear, pero siempre que peleó, hermano, y se encontró con un hombre de fe, realmente ganó. Nosotros queremos que cada uno de nosotros estamos aprendiendo la palabra para que la palabra inyecte esa fe en su vida. Por eso esto no es un conocimiento. La palabra va a hacer de nosotros guerreros victoriosos. Pero si tomamos la palabra, o podemos huir del enemigo y dar la espalda, o podemos levantarnos y pelear, hermano. Hay 2 cosas que podemos hacer. Pero vamos a pelear. No vamos a tener temor. Dice que tuvieron gran miedo. Se turbaron. Este es un terror. Y así cuando el enemigo está operando, hermano, causa esto. A veces hemos ido a visitar hermanos en sus hogares y estaban pasando por grandes luchas y con gran turbación estaban. Y hemos orado y hemos leído la palabra y eso se fue. Porque la palabra le inyectó fe. Y ese temor, esa circunstancia tan grande, ya no se veía tan grande luego de escuchar la palabra. Pero hermanos, ¿cuántas veces el enemigo está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón? Esto no se puede ir y está el enemigo ahí y no puedo tener victoria. Y hermano, y declaramos así, siempre declaramos derrota. Por supuesto, hermano, ¿cómo vamos a ganar la victoria de esta forma? Con miedo. Ahí está el rey que eligieron ellos. Saúl tenía miedo y el pueblo tenía miedo junto con Saúl. Me imagino abrazado Saúl al pueblo con gran temor. Pero Dios tenía un hombre de fe. Vamos a ver en el verso 41 de este mismo capítulo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Delante de David estaba el escudero y detrás del escudero estaba Goliat. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Tal vez quiso hacer lo mismo que hizo con Israel, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así el creyente es delante de Dios. Parece que somos débiles, pero somos fuertes en Él. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Cómo tememos, hermano, a veces que nos maldiga un brujo, algo así? Y a veces que gente anda temiendo esas cosas. Pero ante la fe, hermano, ¿cómo se para la fe? Y dice el verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así se paró y quiso atemorizar. Si es posible que se vaya corriendo David. Primero le habló. Y así es el arma de Satanás. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Así es la declaración de fe. Se paró diferente, pero con esa declaración no venció. Después vino el enemigo con toda su fuerza, con todo su cuerpo. Pero note que la palabra de fe, hermano, es lo que realmente nos hace mantenernos firmes en contra del enemigo. Y Dios honra la fe. Y así vemos, hermano, que él tenía en su zurrón. El zurrón nos habla del corazón, tenía 5 piedras. 5 piedras, nos habla de la palabra de gracia. Por eso necesitamos la palabra, que nuestro corazón abunde la palabra. Hace poco predicaba la hermana de Colosenses, que abunde la palabra de gracia en nuestro corazón, porque de allí vamos a tomar y vamos a vencer al enemigo. El enemigo no le tiene miedo a sus planes, no le tiene miedo a su razonamiento, no le tiene miedo a su fuerza, a mi manera. Pero si hay algo que el enemigo teme porque le daña, es la palabra. Y la onda nos habla de la fe, la palabra utilizada por la fe. Y luego ahí viene la victoria. Así, hermano, es la cosa. No debemos pensar de otra manera. Y así vemos que este pueblo estaba ahí. Mire si él se entregaba al pueblo. Bueno, vamos a entregarnos, porque la verdad que este hombre tiene mucha razón. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Cómo el enemigo quiere que nos quedemos sin hacer nada? Pero la palabra nos enseña a pelear. Sanbalat también menospreció. Te puede ver esto en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Nehemías. Estos débiles judíos, dice. Y por ahí salió su siervo y dice, lo que ellos edificaren, una zorra va a derribarles. Pero como también tomó fuerza el pueblo para levantarse y para seguir edificando. Y así, hermanos, cuando nosotros vemos la manera del Señor, vamos a seguir adelante, hermano. Siga adelante con el Señor. Tome la victoria de la cruz. Todavía no terminó el partido. Se puede ganar. Sí, hermano. El Señor es por nosotros. Pero necesitamos tomar las armas de la fe. Estas armas no son armas visibles. Usted no va a tener que apoyarse en nada visible. Se va a apoyar solamente en su palabra de gracia. Y agradecemos a Dios que es así, porque después Él va a ser glorificado. Como dijo David, porque de Jehová es la batalla. Y así Él va a demostrar. Va a demostrar cada vez que nosotros nos apoyamos en Él, y así también vemos en las Escrituras. Pasó nuestro tiempo. Damos gracias al Señor por su palabra. Les invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado nuestro estudio. Que el Señor les bendiga ricamente.